Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Bueno, dice que el 15 no, pero ¿alguna otra fecha que hayan propuesto o visibilizado? Ya tenían ellos un compromiso, los invité para el próximo año, para que puedan estar aquí. Vamos a ver si lo logramos. Y, Presidenta, sobre el tema de las subastas, a ver, ¿tienen algún plan para estos 40 millones que lograron juntar? ¿Va directo a...? Sí, lo comenté aquí para… Justamente Marina ha estado trabajando obviamente con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Son nuevos planes de justicia. Recuerden que los planes de justicia vienen del gobierno del presidente López Obrador y tiene el objetivo de atender pueblos indígenas y también ahora afromexicanos. También hay planes de justicia que tienen que ver con alguna injusticia del pasado que no necesariamente está asociada a un pueblo indígena. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un plan de justicia en San Quintín para todos los jornaleros agrícolas. Y el plan de justicia, el objetivo que tiene es trabajar con las comunidades, con la gente, para ver qué necesitan y cómo apoya el gobierno para que conjuntamente, en una decisión colectiva, se decidan los recursos que se necesitan para promover bienestar. En particular en esta zona, pues hay distintos centros de salud en todo el país, centros de salud que necesitan apoyo. Entonces decidimos que estos 40 millones, lo dije cuando lo presentó Mónica, que iba a ser para salud y lo vamos a dedicar al plan de justicia del pueblo amuzgo, particularmente para salud, 40 millones de pesos. Ya Marina nos va a decir exactamente en qué lo vamos a ocupar. ¿Y serían este año? Tiene que ser trabajado con ellos. Sí, de hecho ya se está mejorando la zona. Estos nuevos planes de justicia tienen que ver con el plan Lázaro Cárdenas. La cuenca del Balsas, que es una cuenca que alcanza al estado de Michoacán, Guerrero, una parte de Oaxaca, Puebla y Estado de México, fue parte de un proyecto encabezado por el general Lázaro Cárdenas después de haber sido presidente. Él decidió dedicar su vida a los pueblos indígenas y más necesitados del país e hizo este gran proyecto del Plan Balsas. Hoy va uno a esa zona y la gente recuerda muchísimas obras que se hicieron en aquel periodo para mejorar la vida de las comunidades, incluso grandes obras, porque el puerto Lázaro Cárdenas viene del Plan Balsas, la generación eléctrica en la zona, presas. Entonces estamos recuperando el Plan Balsas, ahora le llamamos el Plan General Lázaro Cárdenas, lo coordina Lázaro Cárdenas Batel y somos un gran equipo del gobierno que está yendo a las comunidades con planes de justicia para ver cómo podemos ayudar para mejorar el bienestar de las comunidades. Es un trabajo colectivo y entre ellos está el pueblo amuzgo. Ya hay avances que tiene Marina, porque Marina es subsecretaria de Cultura, pero además está encargada de este plan de justicia, así trabajamos en el gobierno. Alguien que es director general de algún área, pero aparte está encargado de un plan de justicia para coordinarlo y estar cerca de la gente. Entonces ya va avanzado, pero en particular estos 40 millones de pesos van para ese plan de justicia. Gracias, Presidenta. Y también aprovechando el tema cultural, bueno, en Oaxaca ocurrió algo, una pues gran empresa de calzado sacó los Oaxaca Slip-On. Ya hubo pues inconformidad, por supuesto, de las comunidades indígenas. El gobierno de Oaxaca también ya está pidiendo a esta empresa que retire este producto. Saber ustedes como gobierno de México si tienen pues alguna opinión y saber si también van a proceder de alguna forma. Sí, estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar a los pueblos. Muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país. De hecho, estamos trabajando una ley para garantizar, además de lo que ya existe.
y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario. En particular ¿por qué no los pones? Los guaraches que están tomando de… No sé, Marina, si quieres comentar algo sobre esto. Adelante, y ahorita… Gracias. Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos guaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalalaj en Oaxaca. Ya se puso en contacto el Adidas con el gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar ya pláticas y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del INDAUTOR porque así lo dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esas pláticas sobre todo para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural. ¿Y hay posibilidad de sacarlos del mercado o solamente… En este momento va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento. En realidad, pues es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no, pues ya estamos ya estudiando también la vía legal. Gracias, presidenta. Y en otro tema, en Chiapas salió una caravana migrante, se dirige a la capital. Mencionan algunos que no tienen la intención en esta ocasión de llegar a Estados Unidos, sino de quedarse en México. Saber si hay algún plan para estas personas, si se les van a facilitar las condiciones para quedarse en nuestro país. Se trabaja con ellos en el camino y se les da pues distintas opciones, desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país. Entonces está la Secretaría de Gobernación con el Instituto Nacional de Migración pues trabajando con esta caravana. Y en otro tema, presidenta, bueno, ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta pues recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, pues, si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Y ya finalmente, presidenta, bueno, nuevamente a nosotros en Grupo ASIR nos han llegado personas, denuncias de radioescuchas, que les están llegando un mensaje a través de WhatsApp donde están invitando a las mujeres de 18 a 63 años de edad a registrarse a un nuevo programa social, Bono Mujeres le están llamando, y está llegando un link de una página, obviamente es irregular. Un llamado, presidenta, para no caer en estas trampas. Ayer también, el miércoles, presentó el detector de mentiras, incluso me lo han dicho y estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso y también este mensaje del que hablas es falso. Si nos das los datos para poder hacer pues las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, sino poder ver quién los está promoviendo, porque es un delito. El programa que tenemos es para mujeres de 60 a 64 años, ya reciben el apoyo Pensión Mujeres Bienestar 63 y 64, y en este momento están las inscripciones de 60, 61 y 62, van más de 600,000 mujeres ya inscritas, estimamos que son alrededor de 3 millones de mujeres, de acuerdo con los datos de CONAPO, entre 60, 61 y 62 años. Sí, gracias, buenos días.
A ver, vamos a ver aquí. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, bueno, hace algunas semanas conocimos del arranque de lo que es los centros de educación y cuidado infantil en Ciudad Juárez. Preguntarle sobre cómo van estos centros de cuidado, los famosos CECI, y qué otras ciudades continúan en este tema, ¿no? ¿Estados o ciudades que continúan? Va muy adelantado los CECIs de Ciudad Juárez y ya estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social prácticamente en todo el país. Decidimos que haya un CECI en cada uno de los municipios del oriente del Estado de México donde estamos trabajando, pero igual, o donde estamos apoyando a la gobernadora Delfina y a los presidentes municipales, igual estamos en Tijuana, en San Quintín. Al principio habíamos decidido que fueran 200 centros, CECI quiere decir Centro de Educación y Cuidado Infantil, son del IMSS, para derechohabientes del IMSS, mujeres principalmente jóvenes o que tienen hijos en edad entre 1 y 3 años o 0 y 45 días, a ver si es 45, ¿desde qué meses se aceptan los CECIs? Hasta los 3 años, para que las mujeres, si así lo desean, puedan entrar a trabajar y que puedan ser cuidados sus hijos en un espacio del IMSS, en lo que eran las antiguas guarderías del IMSS. No son subrogadas, como ocurrió en el pasado, sino son operadas por trabajadoras y trabajadores del IMSS, pedagogos, especialistas en el cuidado infantil, nutriólogos. Es un proyecto muy completo, integral. Habíamos planteado 200 y vamos por 1000 CECIs en el sexenio. Estamos trabajando con los gobernadores, presidentes municipales, para los terrenos, para que nos puedan donar el terreno y que se pueda construir el CECI. ¿Se siguen haciendo alianzas con los Bueno, es para derechohabientes, pero se puede hacer un convenio con el DIF municipal o estatal, de tal manera que puedan acceder mujeres que no tienen derechohabiencia en el IMSS, pero que pueden utilizarlos de manera gratuita y el municipio o el estado es quien le da los recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Presidenta, en otro tema acerca de la reforma… ¿Desde cuántos meses? Desde 43 días de nacidos hasta 3 años. Gracias, Presidenta. En otro tema referente a la reforma electoral, pues tras el anuncio que se da de los trabajos frente a esta reforma, se ha generado un amplio debate entre partidos de la 4T y los de lo que no son afiliados a la 4T, bueno, afiliados o aliados de la 4T. En este caso, el PT y el Partido Verde Ecologista de México pues han planteado una idea contraria a la que usted nos ha puesto aquí en la mesa. ¿Usted visualiza que estos dos partidos, el PT y el Partido Verde Ecologista, puedan ir en contra de esta iniciativa pues, que usted está presentando? Pues si todavía no hay iniciativa. Bueno, la que apenas se va a construir. Pues. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no, cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representaciones de la sociedad, que quieran participar en este debate y la construcción de esta propuesta. Dije que en mi posición me parece que los plurinominales ya hay que pasar a otra cosa, porque las listas de plurinominales pues es algo que se ha prestado para muchas cosas. Entonces me parece que tiene que discutirse de fondo una representación distinta y una reforma electoral profunda.
Entonces Pablo ya viene a presentar cómo va a ser, el lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, sino que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país. ¿Qué papel espera, Presidenta, que jueguen las distintas fuerzas políticas en la construcción de este consenso? Pues que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, a partir de ahí se genera una propuesta. Gracias, Presidenta. Vamos, a ver, por acá. Es que ya estoy viendo quién no ha participado recientemente. Por acá, a ver, la compañera de lentes que anda por aquí, que no ha participado, sí. Buenos días, Presidenta. Lucirene Castellanos, de aguaquemada.mx, del portal norestelostubos.com, que es Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y del Valle de México, y de revista postdata.com. Le pregunto, Presidenta, sobre pueblos originarios, Presidenta, de ninguna manera el racismo aporta a la democracia, aunque unos se ufanen de demócratas cuando no lo son. Ese es el caso de Lorenzo Córdoba. Por otro lado, en diciembre en 2003, Felipe Calderón. Regálame una botellita de agua. Sí, perdón, lo siento. No te preocupes. Acá hay una, mira. Ay, ya, qué pena, perdón. Ya aquí tengo una pastilla, perdón. Ay, perdón, retomo. No hay problema. Por otro lado, en diciembre en 2003, Felipe Calderón asistió como invitado de honor a la boda de Luis Carlos Ugalde con Lía Limón, militante del PAN. Felipe Calderón fue quien propuso a Ugalde como consejero presidente del IFE en 2003. Ugalde fue uno de los artífices del haiga sido como haiga sido, que le dio la presidencia de la República en 2006 a Felipe Calderón. Ugalde y Córdoba se encuentran moralmente inhabilitados para comentar sobre reformas electorales. No, bueno, ellos tienen derecho, son libres de hablar, de participar, de decir sus opiniones. También nosotros somos libres de hablar de su historia. Ugalde fue presidente del Instituto Federal Electoral. Recordemos aquella época. López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vicente Fox, presidente de México. Fox, una buena parte de la oligarquía mexicana y los partidos PRI, PAN, principalmente, obsesionados para que López Obrador no participara en la elección presidencial de 2006. Viene el desafuero. ¿Qué es el desafuero? Les recomiendo que vean la película Fraude de Mandoki para recordar aquellas épocas. Después de muchas ofensivas, viene una acusación de que López Obrador había violado un amparo por haber construido un camino
en la zona de Santa Fe, a un hospital. Se demostró que no violó el amparo, pero además era para construir un camino, un hospital, pero no violó el amparo. Aún así, Vicente Fox, en alianza con Diego Fernández, Salinas y muchos que pertenecían o pertenecen todavía a la oligarquía en aquella época, pues no querían que López Obrador ganara la presidencia, porque el trabajo de él había sido tan bueno en la Ciudad de México que no solamente había mejorado las condiciones de vida de las y los capitalinos, sino que su proyecto de ciudad pues se había difundido en todo el país, incluso fuera de nuestro país. Entonces hay una denuncia. Para poderlo juzgar, lo tenían que desaforar, quitarle el fuero como jefe de gobierno. Hay un juicio de desafuero, él va, presenta su discurso, que también es muy importante que todos lo escuchemos nuevamente, que termina diciendo: a ustedes y a mí nos juzgará la historia, y la historia ya los juzgó. Votan prácticamente todos los diputados del PRI y el PAN. En aquel momento pues López Obrador era parte del PRD. Votan por mayoría desaforarlo. Lo desaforan, o sea, le quitan el fuero para poderlo juzgar. Y él dice: yo no me voy a amparar, si quieren venir por mí, vengan por mí. Y entonces el PAN paga una fianza, porque como no era delito grave, pues paga la fianza para que no lo detengan. Vienen movilizaciones desde antes del juicio de desafuero, enormes. La movilización más grande contra el desafuero pues fue de 1 millón de personas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, porque en el fondo se sabía, primero, que era una gran injusticia, que era un asunto político de fondo, que no querían que él participara en la elección del 2006. En aquel entonces nos poníamos un moñito tricolor como un símbolo de resistencia. Finalmente, las movilizaciones populares son tan grandes y el cariño de la gente es tan grande que no se atreven a seguir con el juicio, y Fox retira los cargos. Él regresa a la jefatura de gobierno y finalmente en 2005, a mediados del 2005, decide empezar a recorrer el país para postularse como candidato a la presidencia de la República. Camina por todo el país y el apoyo popular es enorme, enorme. Las encuestas lo ponían 15 puntos arriba y la gente feliz de que hubiera un cambio, porque Fox prometió un cambio y nada cambió, nada. Prometió muchísimas cosas y no ocurrió nada de lo que prometió. Al contrario, se fortaleció esa alianza del PRIAN, que desde entonces decíamos, no son dos partidos, es uno solo, es el PRIAN. Bueno, entonces viene una campaña tremenda contra López Obrador, que es: López Obrador, un peligro para México. En la televisión, cámaras empresariales pagando en la televisión aquella campaña tremenda diciendo que él iba a endeudar al país, que íbamos a ir a la quiebra, que muy fuerte. Con todo y esa campaña, las encuestas le daban a López Obrador el triunfo. ¿Quién era el candidato del PAN? Felipe Calderón. Viene la elección
Y en la elección, justo el día que está el PREP con los resultados, el programa de resultados preliminares del entonces Instituto Federal Electoral, iba arriba López Obrador y de pronto lo rebasa Calderón. Pero además muchísimas casillas que no eran contabilizadas. Al PREP al otro día daba el triunfo a Calderón y todavía faltaban varias casillas. Desde ese momento nos dimos cuenta pues que había habido un fraude electoral. No quienes estábamos cerca de López Obrador, sino el pueblo entero se dio cuenta del fraude. Y comienza una resistencia civil muy importante y movilizaciones y movilizaciones. Y de ahí viene el plantón de reforma. ¿Qué pedía la gente? Porque eso salió de la gente, la consigna salió de la gente. La gente decía voto por voto, casilla por casilla. Es decir, que se cuenten otra vez todos los votos. Todos los votos. Viene el conteo distrital y le da el triunfo a Calderón. Y siguen las movilizaciones. El Tribunal Electoral decide no abrir todas las casillas, sino abrir solamente el 8%. Se abren ese 8% en un conteo en los distritos electorales y la diferencia entre López Obrador y Calderón se reduce. Bueno, pues era evidente que si se hubieran abierto todas las casillas, el triunfo era de López Obrador, más muchas otras cosas. Ahí, cuando se analizan las actas de las casillas, pues nos damos cuenta que no concuerda nada, que la cantidad de votos emitidos no concuerda con la cantidad de boletas. Me tocó estar en esa investigación trabajando y nosotros estimamos que prácticamente le robaron a López Obrador alrededor de 2 millones de votos. ¿Quién estaba como presidente del Instituto Federal Electoral que no permite que se abran las casillas, que defiende el triunfo de Calderón? Ugalde. Ese Ugalde es el que ahora dice que México es autoritario. Por una razón, porque el pueblo votó el Poder Judicial. Entonces ellos tienen derecho porque es un país libre, pero hay que recordar la historia, cómo fue. Lorenzo Córdoba, ya él duró como 13 años, creo, ahí en el Instituto, ya después Nacional Electoral, que en realidad pues defendía una posición política. Muchísimos recursos se gastaron en esa época en el INE. Ahora, ayer que presentamos, que ya lo habíamos presentado antes, algo que está en las redes sociales, porque él dice es que nosotros estamos promoviendo el espionaje. No, eso salió en las redes sociales, lo conoció todo el mundo. ¿De dónde lo tomamos? De las redes. ¿Qué es lo que ayer planteamos? ¿Cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral hable de indígenas de manera burlona, despectiva, racista, clasista? El presidente de la institución que supuestamente defiende la democracia y que presenta un amparo para que eso no salga en los libros de texto. Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre, sino porque el amparo estaba desde antes. Pero sí dice, un funcionario de esta institución dijo esto. Todavía ayer, bueno, ya ni voy a entrar en debate, pero soy indigenista, bueno, ya esas palabras
habla todavía más, pues, de mucha ignorancia. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? Porque hoy hay jóvenes que tienen 20 años, que ya participan, bueno, son adultos, participan en la vida pública del país, votan, pero pues nadie les cuenta estas historias, porque nacieron en 2005, no les tocó aquel periodo. Entonces, a todas las jóvenes y los jóvenes es importante, y ahora todo está en el YouTube, lo pueden revisar, o en las redes sociales. ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué pasó en aquella época? Se puede acceder a los periódicos para que se conozca la historia de México. ¿Cómo hay tanta hipocresía en el conservadurismo? Tanta hipocresía. ¿Cómo van a creer el presidente del PAN, líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ahora rasgándose las vestiduras porque un gobernador se subió a una camioneta? Mucha hipocresía. O el coordinador del Senado del PAN, que se fue 6 años a Estados Unidos muy preocupado por las investigaciones que pudiera haber en su contra por los fraudes que cometió en Querétaro, o el dinero que recibió él y su bancada cuando la reforma energética. Por lo menos son bastante caraduras, ¿no? Hay mucha hipocresía. Entonces, claro, hay cosas que pasan en nuestro partido que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir, y todo el militante de un partido político tiene derecho. Pero también, porque ahora ellos son los puros, pues no, ¿verdad? Allá hay gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa no han pedido disculpas. ¿O sí? ¿No, verdad? O Lorenzo Córdoba, que ya ha dicho, la verdad no debería de haberme dirigido de la manera en que me dirigí, pido disculpas. No hemos escuchado nada de eso. Entonces, por eso hay que recordar la historia del país, la historia reciente, la historia. Hay una canción de León Gieco que dice, la memoria es alma de la vida y de la historia. Algo así dice, a ver si me recuerda. Bueno, para seguir hablando de historia y para seguir con el tema de Malitzin, probablemente doña Marina, como también se le conoció, fue la primera mujer políglota en la que hoy llamamos continente americano y una de las pocas de su época en su capacidad de lingüística reside tal vez de sus mayores virtudes. En su libro Tus sueños, imperios han sido, Álvaro Enrique de Vela le decían Sas Malitzin, doña Amarina, porque conectaba con el mero fundamento de todo. Fue por eso que cuando llegaron a la ciudad, ella tenía más fama que Cortés. Nadie sabía que él se llamaba Hernando Gelnatzin, lo debieron haber llamado, porque para ellos era el Huey Caxtitlán, el que habla por Castillo, y acompañante de Malitzin, el Malinche. Sí, ya vamos a empezar con ese tema, ya prontito. Vamos a invitar a Jesús, a Federico Navarrete, nos está ayudando José Alfonso también, a la reivindicación de la figura de Malinche. Hay un libro también muy bonito de Laura Esquivel, porque es importante, más en el año de la mujer indígena, esta
Ya lo hablamos aquí, ¿no? Esta idea de paz, de dónde venimos los mexicanos. Pues podría pensarse en aquella época, ¿no? Hoy reivindicamos algo distinto. Y por último, Presidenta, con el propósito de fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, firmaron ayer jueves un convenio de colaboración con el fin de establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Marina, así como promover la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres mediante el programa de atención médica de primer contacto en zonas de difícil acceso. Es tiempo de mujeres, su opinión. Es tiempo de mujeres. Vamos, ya son 9:09, ya ahora me fue un tema. A ver, aquí, que no habías venido. ¿De dónde? Vamos, sí, después vamos a hablar de eso, porque estamos trabajando para poder atender de manera integral. Ha habido bastantes avances, pero todavía no cerramos. Entonces, y de todas maneras hay que hablarlo allá en Sonora también. Entonces, hicieron allá un evento ahora que ocurrió, bueno, ahora que se cumplieron 11 años del derrame, y bueno, ellos manifiestan que aún que no se ha remediado, el río, que continúan pues consumiendo el agua contaminada, y bueno, está el hospital que quedó en obra negra en Ures, todavía está ahí en obra negra. Lo que estamos buscando es que la empresa se comprometa a varias acciones, entre ellas acciones de remediación del hospital, plantas de tratamiento, potabilización, operadas ya por el gobierno estatal y por el gobierno federal. Entonces, se está trabajando todavía en eso y no va a haber nada que hagamos que afecte, sino al contrario, que ayude a todas las poblaciones de Sonora afectadas en aquel momento. Presidenta, nada más para cerrar este tema del río Sonora, preguntarle si la Secretaría de Salud ya tiene algún informe de cuántas personas y qué tipo de enfermedades se han generado ahí en el río Sonora a lo largo de estos 11 años. No sé si hay alguna enfermedad que haya repuntado. Hay ya cifras oficiales de que se han encontrado metales pesados tanto en sangre como en la orina de los pobladores. Tiene que ver también el acuerdo con un seguimiento epidemiológico permanente y de revisión de la población. Entonces, es un acuerdo integral que favorece muchísimo a la población y que la empresa está dispuesta a apoyar. Entonces, ya en cuanto tengamos el acuerdo o los principios del acuerdo, nos está ayudando mucho Rosa Isela en eso y está participando el gobernador de Sonora. Ya lo presentamos. Muchas gracias, Presidenta. Shaila Rosagente, Grupo Gili. Presidenta, según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacia los cárteles mexicanos. ¿Se han informado algo sobre eso? ¿Tiene usted información? Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país. No tiene que ver con nuestro territorio. ¿Sería al interior de Estados Unidos? Al interior de Estados Unidos, exactamente. Presidenta, igual sobre Estados Unidos acaba de revocar la visa al empresario mexicano ligado a Genaro García Luna, Eduardo Margolis. Este empresario fue asesor de seguridad en el gobierno de Whisky Lucan en 2019 y tuvo diversos contratos, pero según lo que reportan también está investigado por el gobierno de México, desde la Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría de Anticorrupción, y también desde la Fiscalía General de la República. Incluso también ha tenido contratos y tuvo contratos millonarios durante muchos años. Este empresario es el que habría estado detrás de no uno, sino varios casos, como incluso el encarcelamiento
señalamiento de Israel Vallarta. ¿Qué información tiene sobre esto, las investigaciones que se están llevando a cabo? Sí, el Gabinete de Seguridad de la Fiscalía lo puede informar, sí hay información, pero preferiría que ellos pudieran darla. Presidenta, y ya que estamos preguntándole brevemente sobre Israel Vallarta, ¿qué pasa con la Comisión de Atención a Víctimas, la CEAV? Hay varias, no quejas, pero sí señalamientos sobre la falta de seguimiento que le están dando a casos de víctimas ya reconocidas, sobre todo de tortura, como fue sí el caso de Israel Vallarta, también el de Brenda Quevedo. ¿Se podría dar algún acercamiento de las víctimas con la CEAV o que Israel Vallarta en este caso se siente? Hay permanentemente. En el caso de Israel Vallarta, él tiene que solicitar y hay un procedimiento que establece claramente la ley de víctimas para poder hacer un resarcimiento. Entonces tiene que iniciarse este procedimiento si él así lo desea y está abierta la Comisión de Víctimas para recibirlo a él o a cualquier persona que piense que está en una situación en donde la autoridad en su momento haya abusado y tienen derecho a un resarcimiento integral. No solamente es un asunto monetario, tiene que ver incluso con el perdón que pueda otorgar el Estado mexicano. Entonces, él y otras personas pueden acercarse. Está trabajando, desde mi perspectiva, bien la comisión y si hay algún problema, pues evidentemente lo atendemos. Justo por eso lo preguntaba, porque tiene el reconocimiento de la CEAV como víctima y sí en algún momento mientras estaba en prisión se le dio el seguimiento, sobre todo atención psicológica, pero fue por un periodo muy breve, entonces sobre todo iría enfocado a eso. Y preguntarle si en algún momento se ha pensado en reunir con él. No. Presidenta, ni él lo ha solicitado tampoco. Si él lo solicitara, quedaría abierto. No lo ha solicitado. Y Presidenta, solo para cerrar, el mecanismo de protección se ha informado, o sea, hay varias notas en donde se señala que el mecanismo de protección tiene recursos limitados por la Secretaría de Seguridad. ¿Qué hay sobre eso? ¿De protección a periodistas? Exactamente. No, tiene un recurso, pero si se requiere más, se da más. O sea, no hay una limitación de recursos para el apoyo a periodistas que a partir de una evaluación en donde solicitan un apoyo, se les otorga. ¿Se planea hacer ajustes al plan que trae el mecanismo o se mantendría como está? Pues habría que verlo con la Secretaría de Gobernación. En este momento no lo tenemos en el plan, pero si así lo desean, por supuesto, se abre un diálogo para ver cómo puede reforzarse el apoyo a periodistas. Y ya solo para cerrar, retomando el caso de la propiedad intelectual y de los artesanos, además de las pláticas, ¿cómo fortalecer la protección para que no se caiga en una apropiación cultural, entendiendo que viene un fortalecimiento sobre todo de los artesanas y artesanos? ¿Y cómo podríamos o cuáles son los mecanismos que se tienen pensados para fortalecer y evitar lo que pasó, por ejemplo, con Adidas? Sí, ¿quieres comentar, Marina, cómo está en la ley y cómo lo estamos pensando? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto. El gobierno, desde la Secretaría de Cultura, inició hace 4 años, 5 años casi, un movimiento llamado Original que surgió a partir del plagio. Y a partir de ese plagio se empezó a tomar conciencia desde las comunidades artesanales y desde quienes no lo somos y desde quienes difundimos y promovemos el trabajo artesanal de que eso estaba mal. Tuvimos que empezar desde un principio. La ley de protección, la ley de patrimonio, lo que vino a decir es que normativamente se estaba cometiendo un delito y quizá habría que difundir un poco más los alcances de esta ley. Toda la apropiación cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, de sus expresiones culturales, que es también llamado plagio, es sujeto de un delito. Y ahora nosotros lo que hacemos a partir de ciertos lineamientos es intentar que primero exista un diálogo para no quitarle al artesano la posibilidad de comercializar o de colaborar con varias de estas empresas que tienen unos alcances comerciales muy amplios. Para todo eso se tiene una protección ya establecida desde el INDAUTOR y de acompañamiento al artesano, pero es muy importante que a nivel de discurso, a nivel de narrativa, desde quienes estamos al
alrededor de ese sector, pues sigamos diciendo que el plagio no es algo que se deba permitir y sobre todo callar ante él, como se hizo en este último caso. Muchas gracias. Y estamos revisando también el fortalecimiento de la ley para que queden claras las sanciones y también todo lo que está protegido, porque muchas veces está relacionado con arqueología, con piezas arqueológicas, pero no, tiene que estar relacionado con la creatividad y la creación de hoy también. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, yo creo que ya cerramos, son 9:18. ¿Perdón? Dice el New York Times que permite operaciones militares en el mar y en el extranjero. No, pero no. A ver. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. No han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. Sí. Bueno, cerramos ya. Vamos con… bueno, está el video de Zapata. ¿La qué? ¿Cuál canción? Pero ¿cómo dice? A ver, pónganla tantito y luego ponemos el homenaje a Zapata y luego Suave Patria con Bulmaro, que es de las secciones más vistas de toda la mañanera. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Ay, ya la cortaste. Bueno, vamos con Zapata y luego Suave Patria. Zapata desciende de una familia de orgullo guerrero. José Salazar, su abuelo materno, formó parte del ejército de Morelos durante el sitio de Cuautla. Dos de sus tíos paternos, José y Cristino Zapata, pelearon contra los franceses durante la intervención y en la Guerra de Reforma. Zapata fue criado por los ideales liberales de maestros como Emilio Vera, con el que hizo sus primeros estudios. Vera era un viejo soldado juarista que le inculcó el pensamiento de la Reforma. Desde niño presenció los abusos por parte de latifundistas a los campesinos. Se formó y educó en los valores comunitarios, en las fiestas y en costumbres, además de compartir la lengua materna de muchos campesinos de su región, pues hablaba fluidamente el náhuatl.
Zapata también es heredero de cientos de años de luchas campesinas. Anenecuilco, el pueblo donde nació, es un pueblo originario cuyos títulos de propiedad fueron reconocidos por la corona española. En 1579 el pueblo protestó contra los herederos de Hernán Cortés, propietarios del Marquesado del Valle, quienes pretendían despojarlos de sus tierras. En 1603, las 122 familias del pueblo impidieron que éste desapareciera y se negaron a que se les congregara en Cuautla. En las décadas siguientes, aunque solo quedaban 20 familias en el pueblo, resistieron los intentos de las 3 haciendas que los rodeaban, la del Hospital, la de Coahuixtla y la de Mapastlán, quienes, apoyados por las autoridades y tribunales virreinales, querían arrebatarles sus tierras y aguas y obligarlos a convertirse en trabajadores rurales asalariados. Los pobladores de Anenecuilco, como el resto de los pueblos de los valles de Cuautla y Cuernavaca, dueños originarios de las tierras y aguas de esos fértiles valles, nunca renunciaron a sus derechos. Su lucha se convirtió en la lucha del caudillo del sur. A los 16 años, Zapata quedó huérfano de padre y madre. Fue apresado por leva y por denuncias contra él por peleas y concubinato. Desde joven aprendió a ser un gran jinete y manejar las armas, así que su sentido de justicia le hizo oponerse al ejército y a los rurales, y los enfrentó al encabezar la defensa de las tierras y de su pueblo antes de la revolución. Los generales llegaron a admirar su habilidad con los caballos. Ahí también empezó a forjar un conocimiento militar que, junto a la conciencia social de su infancia, su cercanía con el pueblo, su educación liberal y su ímpetu libertario, lo llevaron a ser uno de los más importantes símbolos de la Revolución Mexicana. El grito de tierra y libertad ha trascendido fronteras, en movimientos sociales y en el imaginario de lucha de comunidades indígenas y de la cultura chicana. Por eso, el humanismo mexicano asume y reivindica la lucha de Emiliano Zapata, que sigue viva. En el mundo, se considera al general Zapata como una figura universal que representa a un dirigente honesto que luchó por su pueblo sin más ambición que lograr la justicia y la libertad de su pueblo. Ulmaro. Con su permiso, Presidenta. Gracias. Kimi, Presidenta. La saludamos con mucha alegría, Presidenta. Kimi, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua ñatro. El mazahua, como muchos lo conocen, es una de las lenguas más habladas aquí en la Ciudad de México. México tiene sonidos, tiene alma y tiene música, pero sobre todo tiene raíces culturales muy profundas, donde cada uno abre paso al diálogo, despierta la memoria y abre la posibilidad de construir algo en común. Por eso hay música que abraza, que conmueve y que nos recuerda que nunca estamos solas y solos. Hoy en Suave Patria los llevamos a la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, donde jóvenes talentosos participan y se organizan para tocar y cantar en la lengua originaria de la Gran Tenochtitlan. Con su permiso, Presidenta, amigas y amigos, les compartimos la siguiente cápsula. La música no solo invita a bailar, también une. En la Ciudad de México, entre los ruidos de la gran urbe, el trabajo comunitario ha dado sus frutos. Ellas y ellos son un ensamble más. Se trata de un grupo de jóvenes talentosos y muy disciplinados que aman la música y la interpretan en náhuatl, la lengua originaria del centro de México. Creo que hacer trabajo comunitario es muy distinto porque la gente viene porque quiere, trae muchas ganas de aprender, tiene toda la disposición para empezar a crear estas comunidades, ¿no? Y de alguna forma van creando disciplinas distintas que nunca imaginaron en su vida, pero cuando hacen esta conexión y justo este enlace comunitario que vamos creando, estas redes de apoyo, su paradigma va cambiando, se transforman vidas a través de la música.
Porque no importa la edad ni la experiencia, en este espacio la música se comparte con el mismo cariño entre quienes la tocan y quienes la sienten. Y otra de las emociones que, bueno, a mí en lo personal me ha generado es cuando llegas al momento de pararte al escenario y es como que tu momento de expresar cosas que no puedes ni decirlas. Tú estás solo en el mundo y empiezas a expresar todo lo que no has podido hablar. Bueno, se siente bastante confortante, ¿no? El orgullo por recuperar las lenguas y música de nuestros pueblos originarios en plenos centros urbanos habla del interés por reconstruir el legado del pasado a favor de un futuro con esperanza. Principalmente nosotros hemos cantado en náhuatl, espero que próximamente se nos haga estar cantando en otras lenguas indígenas, pero para nosotros siempre es un orgullo y sobre todo un reto, ¿no? A mí en lo personal creo que sí me llena de mucho orgullo que estemos reconociendo lo que son nuestras raíces, ¿no? Porque muchas veces ya lo tenemos en el olvido y solo nos dedicamos a escuchar la música actual, ¿no? Y creo que la música en lenguas indígenas es muy bonita. De esta manera, en cada ensayo y cada concierto, las orquestas y ensambles comunitarios ofrecen un refugio donde los sueños compartidos cobran vida. Como vimos, estos espacios no solo fortalecen la cultura y el tejido social de nuestro país, son espacios donde florecen la igualdad, la tolerancia, el respeto y sobre todo el amor hacia nuestras raíces. Hoy es un buen momento para recordar lo siguiente. Cada 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Afortunadamente nuestro país es pluricultural, multilingüe, un país lleno de historia. La grandeza de México y los valores que nos distinguen de otras naciones son bases que provienen precisamente de los pueblos indígenas. Que quede bien claro, no solamente somos pasado, somos presente y futuro. Porque los pueblos indígenas estamos en el arte, en la poesía, en la justicia, en la radio, en la televisión. Estamos en las canciones, en la música. Yoñini, Yomimi, Abonro, Mesenyihi, Jango, Gañaji. Los pueblos indígenas de México tenemos mucha fuerza. ¡Viva los pueblos originarios! Poco. Muchas gracias.